Volvemos a Dimensión 5.0, es el momento de empezar entonces derecho, vamos a las entrevistas y entonces con nuestro primer invitado, como les anticipamos, Federico Storni, Head of Revenue LATAM de Rombit. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, por favor, un placer y que te hayas acercado al estudio también, por supuesto. Como para empezar la nota y a quien no te conozca, que nos cuentes un poquito sobre vos, tu trayectoria y demás, algún dato de color si quieres agregar, por supuesto. Ok. A ver, yo diría emprendedor nato, o sea, gran parte de mi vida me he dedicado al emprendedurismo, siempre me ha gustado mucho desarrollar negocios propios, ideas propias, y en esto de ser emprendedor obviamente he incursionado mucho en el mundo de la tecnología. No soy del palo tecnológico, no soy una persona que ha tenido un título como ingeniero industrial o en sistemas, pero siempre me gustó mucho desarrollar negocios, entonces hace años que vengo de este mundo emprendedor. El primer emprendimiento grande fue Quadminds, que fue una compañía que tuve casi durante 10 años y desde el 2020 me sumé al equipo de Drixit, bueno, que hoy es Rombit. Si quieres, claro, más adelante te cuento un poco más de esto, de lo que es esta unión. Bien, en ese momento en que nace Drixit, bueno, comentabas en plena pandemia, pleno encierro, vamos a decirlo así, allá por marzo 2020, y que no sos del palo de la tecnología, sí, emprendedor nato, por supuesto. ¿Y cómo es que nace esa necesidad o qué necesidad detectaron? ¿Cuál era el contexto en el que dijeron, bueno, vamos por acá? Bueno, en realidad, cuando empezamos a investigar un poco el mundo de la industria, ¿sí? Porque Drixit o Rombit hoy desarrolla sus negocios dentro de la industria pesada. ¿Qué significa industria pesada? Mundo de minería, el mundo de oil and gas. Ese tipo de cliente es un cliente ideal para nosotros. Empezamos a darnos cuenta que cuando hablabas de la seguridad o hablabas de la potencialidad de riesgo, lo que se llaman EPPs, que son los equipos de protección personal, casco, botas, etcétera, era todo analógico, no había nada digital que ayudaba a la seguridad. Encontramos esa brecha, encontramos esa posibilidad de desarrollar algo distinto, algo innovador en ese mundo, y bueno, y ahí empezamos a desarrollarlo. Lleva tiempo, pandemia nos complicó, pero nos pudimos posicionar bien en el mercado. Bien. Parte de lo que decías de lo analógico y demás en la industria, bueno, hay muchos por ahí, muchos procesos que están automatizados, programas, software y demás. Sin embargo, estos controles y demás se sigue haciendo en planillas, en Excel a lo sumo. ¿Cómo fue salir al mercado con este producto innovador? ¿La respuesta fue inmediata? ¿Tuvieron que forzar, evangelizar para que esto pueda andar? Y claro, es durísimo. Pensar que de una compañía estar acostumbrada a tener todo analógico, o mismo la gente, cuando uno le habla de vas a tener un dispositivo que te va a ayudar a prevenir accidentes dentro de la industria, lo primero que piensan es un GPS que me va a monitorear si estoy yendo al baño o no. Entonces, tratar de evangelizar y hacer entender a la gente, a las empresas, de que esto era un dispositivo para tratar de prevenir accidentes y ayudar en esto de la accidentología dentro de la industria, costó y sigue costando. Es un proceso largo. O sea, comercialmente tal vez uno puede vender más rápido de lo que termina tardando en evangelizar a una compañía en entender este tipo de productos. Bien. Rondas de financiación y demás en el trayecto en que empezaron esta idea al día de hoy, bueno, esta fusión también. Contame un poco cómo evolucionó esto. Bueno, desde el momento cero entendimos que para poder desarrollar un producto como el nuestro necesitábamos tiempo. Porque hay hardware. Cuando hay hardware en el medio no es tan sencillo como poder hacer, aunque no es sencillo, hacer una aplicación en un teléfono celular o cualquier otro tipo de negocio. Como necesitábamos tiempo, necesitábamos financiamiento. Entonces levantamos rondas de inversión desde el momento cero y eso nos ayudó a apalancar muchísimo el negocio. Ten en cuenta que desde el año 2020 que nosotros comenzamos al 2022 empezamos a comercializar nuestro producto. O sea, fueron 2 años que necesitábamos sí o sí de tener un equipo robusto y obviamente de tener apalancamiento financiero para poder hacerlo. Claro, prácticamente sin ingresos, no podían salir con un producto inmediatamente al mercado. Y menos en seguridad. Claro. Imagínate que si eso falla... Tiene que estar totalmente probado y validado. Yendo a lo que es la fusión con Rombit, ¿de qué se trató? ¿Qué objetivos persiguen detrás de esta Bueno, ahí surgió algo muy interesante. Rombit es una compañía que también tiene ya varios años en el mercado, pero siempre desarrollando el negocio europeo.
Ellos siempre se enfocaron allá y desarrollaron a la perfección todo lo que es el mercado europeo. Nosotros nos enfocamos del momento cero en América. O sea, nosotros decíamos, bueno, desde Argentina, la compañía nació acá. El primer país a donde montamos nuestra primer filial fue Brasil, con la complejidad que eso tiene. Claro. Y bueno, parte de esto, de lo que fue encantador para ambas compañías, fue sumar fuerzas de todo lo que había pasado en Europa y todo lo que había pasado en América para convertirnos en una gran empresa grande. Claro, a nivel global. Sobre este punto de Brasil, digo, muchas veces se marca la complejidad, llama un poco la atención quizás en los primeros estadios de la empresa que digas, bueno, salimos a Brasil. Sí. ¿Por qué? A ver, hay un poco de historia y un poco de masoquismo en todo esto. Ajá. ¿Cómo es? Porque es verdad, es uno de los países más complicados por idiosincrasia, por cómo están abiertos a mercados extranjeros, etcétera. Y sí, entendimos de que lo más difícil queríamos encararlo al principio. Y entendíamos de que nos iba a llevar mucho tiempo desarrollar el negocio, pero en algún momento había que empezar. Y dijimos, bueno, toda la parte documental, toda la parte más estratégica, es el momento de aprenderlo. Por más que estemos acá a la vuelta de la esquina, es totalmente distinto a cómo opera cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Hicieron alguna especie de alianza local o algún colaborador local de Brasil mismo? Bueno, en realidad fuimos a armar equipo. O sea, en el momento cero fuimos a buscar chicos que nos puedan acompañar en este desarrollo, sobre todo en la parte más comercial. Pero no, más allá de tener equipo allá y obviamente viajar constantemente y empezar a entender y empezar a aprender cómo es que el mercado brasileño entiende este tipo de productos, no hubo ningún otro tipo de alianza que nos apalanque en ese mercado. Yendo un poco sobre la estrategia, ya saliendo, vamos derecho al producto. Al que está escuchando la entrevista todavía se está preguntando un poco de qué se trata, qué es lo que ofrece, bueno, Rombit hoy. Sí, a ver, te mencionabas un ratito lo que es la potencialidad de riesgo. Hoy dentro de la industria, obviamente la accidentología, han visto muchas veces ustedes en los diarios accidente en vaca muerta, accidente. Normalmente cuando pasan ese tipo de cosas dentro de la industria son fatalidades, porque son ambientes realmente muy robustos donde cualquier tipo de accidente son accidentes terribles. Puede ser que una máquina pise a una persona, que una persona quede atrapada. Entonces, la seguridad es algo muy que las compañías ven con mucho recelo, les interesa mucho poner mucho atrás de eso, de tratar de mejorar los procesos de seguridad. Bueno, nuestra tecnología, o el producto que nosotros ofrecemos, básicamente es un dispositivo que permite medir esas caídas, esos golpes, esos momentos críticos de seguridad dentro de una industria. ¿Para qué? Para que quien es el responsable pueda actuar mucho más rápido. Ten en cuenta que cualquier tipo de accidente, el tiempo lo es todo. El tiempo de respuesta que uno puede tener es todo. Y a veces también es importante medir la potencialidad, como te decía, de decir qué tan riesgoso es mi equipo de trabajo. ¿Cómo puedo mejorar ya teniendo más visibilidad? Al día de hoy, cuando uno quiere medir si hay incidentes o accidentes dentro de la industria, lo que uno tiene que hacer es tener supervisores que miren. Pero a veces es imposible mirar el costo. Miles y miles de personas. Entonces, tener este tipo de tecnología ayuda a tener una visibilidad un poco mejor de cuál es esa potencialidad de riesgo dentro de la industria. Bien, explicado como se pueda. ¿De qué se trata ese dispositivo? ¿Es un dispositivo grande, chico? No me lo traje, te pido disculpas, me hay problema, haber traído uno para mostrarlo, pero para que te des una idea, es un tamaño bien pequeño, quien nos está viendo en la cámara lo puede ver. Un celular, vamos a decir. Mucho más chico que un celular. Más chico que un celular. Y pesa 20 gramos, eso es un equipo bastante liviano, tiene que serlo, porque si no, imagínate que no van a querer llevarlo. Pero este dispositivo permite esto, medir todas estas variables que ayudan. ¿Tiene cámara incorporada? Tiene... No, incluso lo que te decía, el GPS no es una función para poder traquear a las personas, sino que es más puntual para entender dónde pasaron. Un botón de pánico es importante saber dónde pasó. Entonces, para eso es la función. No hay ningún tipo de sensor que tenga el dispositivo que sea pensado para traquear a la persona o para entender qué está haciendo en todo el tiempo. Claro, no es vigilancia. Claro, siempre decimos que tratamos de escaparnos de la idea del gran hermano de la industria, ¿no? De que nadie nos vea con ese título. Bien, y yendo un poco más en detalle de todos esos indicadores que se pueden lograr, digo, con la utilización del dispositivo, imagino también acompañado de plataformas, no sé si hay aplicaciones, versiones para móviles. Correcto.
Hay ¿Cómo todo es un el software, detalle este? hay todo un software atrás de este dispositivo que es el que permite que uno pueda generar reglas, ¿no? Y decir, Bien. yo quiero que si pasa A, entonces B. Es tan sencillo como eso. Es decir, si alguien toca un botón de pánico, yo quiero que mande un WhatsApp, un mail, un SMS, lo que sea que permita que quien es el responsable se entere de la forma más rápida posible. Claro. Entonces, todo eso es parte de la plataforma. Al mismo tiempo que todo este análisis que te decía de la información. Entonces, te diría que casi el dispositivo tiene una importancia enorme, obviamente, pero atrás la plataforma es la que termina dándole a las compañías esa información para ese análisis tan importante para tomar decisiones. Claro, bueno, va tomando nota, registro y trazabilidad de cada evento. Totalmente. Analítica de datos, ¿se analizan esos datos? ¿Hay algún tipo de software? Sí, ¿Cómo? este software que te decía permite ese análisis de datos y además parte de lo que es el servicio que nosotros brindamos es acompañar al cliente. Entendimos también de que no es un producto que yo te lo puedo dar, lo pones en tu empresa, me di media vuelta y me fui. No es tan sencillo como eso. Las grandes compañías necesitan tener acompañamiento nuestro para ayudarlo con las métricas, ayudarlo con las configuraciones, ayudarlo a sacarle más jugo a esta plataforma porque hay un cambio cultural enorme. Pensá que desde el momento en que una persona entra a una planta industrial, toma un dispositivo, entra, opera y cuando se va lo vuelve a dejar. Parece muy sencillo, pero hay un montón de procedimientos que hay que reescribir. Entonces, eso hace de la complejidad del producto también. Claro, tiene el producto en sí la flexibilidad de poder, según cada empresa, Claro. poder No es lo ajustar mismo, parámetros sí, y demás. no es lo mismo una minería que una petrolera, o sea, tienen reglas distintas, configuraciones distintas, o mismo, por más que estén en la misma vertical, necesitan configuraciones totalmente distintas dependiendo de cada política compañía. Claro. Sí, no es un producto, siempre cuando uno se mete en el mercado corporativo industrial, tiene que entender de que es pesado, es un negocio, un mercado que se mueve lento, entonces hay que acompañarlo, hay que entender cómo ellos trabajan para poder obviamente dar un servicio, por más que sea digital, innovador y todo, hay que entender que hay ciertas velocidades que hay que acompañar. Claro, bueno, justamente por esto de lo disruptivo, innovador y demás, me imagino la dificultad de poder establecer en estructuras un poco más rígidas, vamos a decir, Claro. de las Exacto. industrias y demás, algo que viene a cambiarlo todo de alguna manera. Totalmente. ¿Cómo fue la evolución de ese primer producto que lanzaron a hoy, a lo que están pudiendo ofrecer? Pasó muchísima agua. Pensá que cuando uno desarrolla tecnología tiene que empezar a aprender, como te decía. Y la robustez del equipo, al principio técnicamente el equipo resolvía absolutamente todo, pero nos encontramos de que la robustez misma de la industria requería otro tipo de plásticos, otro tipo de robustez del equipo. Hasta que no se cayó el primer equipo al piso, hasta que no lo revolearon contra la pared. Y cuando uno desarrolla hardware, el problema es que un cambio en el hardware lleva meses. No es tan sencillo como un software donde uno puede hacer un cambio en una plataforma y resolverlo tal vez en una semana o un mes. Acá cambiar un producto requiere rediseñar y volver a fabricar y volver a hacer absolutamente todo. Entonces, por eso te decía, estos 2 años que tuvimos iniciales nos sirvieron para entender muchísimo. Ahí fuimos a buscar certificaciones para trabajar en áreas con presencia de atmósfera explosiva que al principio no teníamos. Tuvimos que entender muchísimo. Muchos de nosotros no veníamos de la industria pesada, entonces también era entender con el cliente. No pudieron anticipar algunas cosas quizás. Claro, y por más que había otras personas que sí venían del mundo de la industria, hay ciertos corners que no te los imaginás hasta que los vivís. Entonces tuvimos que aprender muchísimo. Bien. Y hoy seguimos en el mismo camino, ¿no? Hablando de esa flexibilidad, el equipo, digo, ¿creció el equipo? ¿Lo fueron cambiando? ¿Cómo fueron ajustando? ¿Cómo está compuesto hoy ese equipo que hace a Rombit hoy? Correcto. A ver, obviamente cuando uno es un emprendedor al principio uno trata de hacer todo, ¿no? O sea, claro, desde lo financiero, ventas, o sea, uno trata de maximizar el recurso. Bueno, obviamente cuando uno va creciendo eso se torna imposible. Y empieza a tener líneas medias de mando y líneas obviamente más ejecutivas. Gran parte de esta fusión con Rombit suma mucho más seniority a lo que nosotros veníamos como compañía. En Argentina somos aproximadamente, bueno, en realidad en Latinoamérica, voy a decir, somos más de 40 personas. Y con esta fusión con Rombit
se suman los otros 40 o 50 que estaban en Europa, más todo lo que es la inversión que va a magnificar, obviamente, el equipo acá en Argentina. Claro. En Latinoamérica, ¿en qué países están presentes hoy? Ya dijimos Argentina, Brasil. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son los principales países donde hoy desarrollamos negocio. Marcabas la minería y todas estas industrias pesadas. Sí. ¿En cuáles otras, quizás en menor proporción, están presentes y cómo tuvieron que ajustar el producto? Bueno, a ver. O alguna que no imaginaste. No, Dijiste, no. Mirá dónde terminamos. Una donde al principio pensábamos que no y después nos sorprendimos es lo que se llama food and beverage, o sea, todo lo que es el mundo más de bebidas y alimentos. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Apenas comenzamos, uno de los primeros clientes fue el mundo de los frigoríficos y nos dimos cuenta que no era un mercado para nosotros porque el principal accidente que existía dentro de un frigorífico era un corte con un cuchillo. Entonces nosotros desde nuestro dispositivo no teníamos mucho para aportar desde ese lado. Y cuando nos mencionaban el mundo de alimentos y bebidas, decíamos, bueno, pero ¿qué podemos llegar a hacer ahí? Y ahí nos encontramos con una variable importantísima, que eran los vehículos que transitaban por las calles donde la gente levanta cajas y se mueve. Y la interacción entre vehículos y personas resultó ser algo terrible. La cantidad de accidentes que surgían en la industria por culpa de atropellamientos era enorme. Y sobre todo cuando había este volumen, ¿no? Tantos autoelevadores dando vueltas y tantas personas caminando alrededor. Bien. Entonces, eso nos llevó a un mercado o una vertical de negocio que nosotros no nos imaginábamos al principio. Pensábamos que nosotros íbamos a estar en el mundo de oil and gas, de minería, manufactureros pesados, tipo metalúrgicas, ese tipo de verticales, y no tanto este mundo de alimentos. Así Bien. que eso fue una sorpresa grata para nosotros. Ahí tuvieron que ajustar el producto, el hardware, digamos, de alguna manera para poder cubrir esto que padecía la seguridad en la industria. Bueno, en realidad tuvimos que hacer un hardware distinto, porque nosotros al principio teníamos, correcto, tuvimos nuestro dispositivo que era pensado para las personas y tuvimos que sumar uno que era el que se iba a colocar arriba de estos vehículos para que podamos entender esta interacción entre las personas y las máquinas. Claro. Entonces, hoy te diría que es uno de los productos más importantes que tenemos en la compañía, que es este dispositivo que le llamamos Spotter, que es el que permite medir cómo un vehículo interactúa con las personas, para evitar estos atropellamientos. Y hoy, increíblemente, todas esas industrias que al principio empezamos a trabajar también lo adoptaron. O sea, fue un producto que más nos empujó el mundo de alimentos y bebidas, pero hoy la industria en general lo adoptó toda la industria. Correcto. ¿Ese dispositivo sensa directamente a las personas o interactúa con los otros dispositivos que están llevando a las personas? En realidad habla entre dispositivos, o sea, también sirve para evitar la colisión entre vehículos, pero al mismo tiempo habla con estos dispositivos que llevan las personas. Claro. Entonces, se miden la distancia entre ambos todo el tiempo. Y quien es el operario de este vehículo tiene alertas arriba de la máquina que le permite entender quién está en su zona de seguridad. Normalmente en la industria uno delimita y dice, bueno, nadie puede estar a 5 metros de distancia de este vehículo si está operando. Bueno, se configura eso, depende obviamente de cada cliente, pero se configura esa distancia y eso permite obviamente que ese chofer entienda que tiene a alguien, aunque no lo esté viendo, porque esto es radial, o sea, puede estar puesto exactamente atrás y no verlo, que eso es lo que termina generando accidentes, que ahora, bueno, con esta tecnología le ayuda a evitar estos accidentes. Bien, y esto que marcabas de esta otra vertical, este otro nuevo producto que tuvieron que inventar, ¿tienen en mente algún otro o están detectando alguna otra necesidad en la industria que cubrir con productos similares? A nivel hardware, no, te diría que no. Obviamente que el dispositivo evolucionó un montón, ¿no? O sea, hay dispositivos para trabajar en presencia de atmósferas explosivas, como te decía, dispositivos que no, o sea, hay una evolución dentro del mismo dispositivo, pero no estamos viendo hoy diseñar algo nuevo en ese sentido. Lo que sí, sumamos muchas más herramientas a nivel plataforma. Claro. Entonces le estamos dando muchos más servicios a los clientes utilizando el mismo dispositivo. Como te decía, al principio era más una cuestión de detectar estos accidentes o incidentes dentro de la industria. Hoy hablamos de potencialidad de riesgo. Hoy hablamos y te decimos, bueno, déjame ayudarte a entender qué tan cerca estás de tener un próximo accidente, entendiendo el comportamiento. Claro. ¿Sí?
todo eso son servicios que se colocan sobre la plataforma y que le dan al cliente esta visibilidad que antes no tenía. Bien, ese análisis de datos, en general, digo, por lo que van comentando los invitados siempre acá que han pasado por el programa, siempre detrás o después del análisis de datos viene la prevención, poder prever cuestiones que van a pasar, digo, con todo ese análisis, toda esa información, todo ese big data que están analizando, con la experiencia, con los años de trayectoria que van acumulando toda esa información y logrando productos nuevos. Veo también, pasó como con Brasil, empezaron por lo difícil, el hard, como marcabas, Es lo que más y ahora están desarrollando soft, por ahí Claro. entre comillas, un poco más fácil. También hay un producto que no solo es para la gente que trabaja dentro de la industria, digo, en las industrias hay mucho personal staff, digamos, Correcto. gente que ingresa, ahí también se puede ofrecer más seguridad. Correcto. A ver, ten en cuenta de que en la industria pesada vos tenés, te diría casi un 50% de la gente que trabaja dentro de la planta son contratistas. Ajá. Y muchas veces la cultura que uno tiene dentro de la compañía es muy difícil trasladarla a quien es un contratista. Por más que uno le pueda explicar cuáles son las reglas de seguridad y todo, no es lo mismo un tercero trabajando en tu empresa que alguien que trabaja directamente adentro. Entonces, la idea esta de convertirnos en este EPP digital, de convertirnos en este casco o en estas botas digitales un elemento de protección personal más. Claro, exacto. Nos imaginamos un futuro donde nadie ponga en discusión, así como hoy nadie discute entrar con un casco a una obra. Bueno, sería ideal que a futuro nadie discute el hecho de tener tecnología asociada a la seguridad. Entonces, convertir este EPP digital en un commodity dentro de la industria. Bien. Eso es por lo menos a donde creemos que va esto. Y muchos de nuestros clientes lo entienden así y hoy tratan de darle a todas las personas que ingresan a la planta. Tenemos casos donde ni el gerente general de la compañía entra a la compañía sin este dispositivo, porque entienden de que cuando pasa un accidente o una evacuación dentro de la planta es importante entender dónde están todos, no solamente un equipito de trabajo. Entonces, en base a eso hay mucho refuerzo de querer cambiar esa cabeza. Pero se necesita actuar en tiempo real y de forma eficiente, digamos, no andar contando cabezas. Bueno, es que increíblemente en la industria, cuando hay una evacuación, por ejemplo, como te decía recién, suenan las sirenas, van todos corriendo no corriendo, no está permitido, pero van todos esos puntos de encuentro y alguien con un listado, como si fuese en el colegio, un listado con los nombres de todas las personas, empieza a tomar lista. Ahora, el problema está cuando hay alguien que no está. Cuando falta un Gustavo y dicen, ¿dónde quedó Gustavo? Claro. Empezar a recorrer toda una planta industrial para encontrarlo, a veces lleva horas. Y estamos hablando de que hay situaciones donde minutos significan la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, los clientes entienden esto, entienden de que está bueno ir, pero también entienden la complejidad. Entonces, si querés, el gran enemigo de estas tecnologías es el papel y el lápiz, ¿no? O sea, de tratar de romper con esos paradigmas originales y meter esta tecnología nueva dentro de la industria. Bien. ¿Qué tecnologías crees que van a ser el futuro para apalancar todo este tipo de innovaciones como las que ustedes proponen? Inteligencia artificial, ya está presente, hay blockchain, no sé. Totalmente. A ver, nosotros dentro de nuestra plataforma utilizamos bastante inteligencia artificial, sobre todo para el análisis de la información, ¿no? Para simplificarle al cliente la toma de decisiones. Va a haber mucho atrás de eso. Hoy todo el mundo está jugando con ChatGPT y todo el mundo está entendiendo, bueno, qué es, pero es muy incipiente. Creo que todavía no está bien dimensionado hasta dónde, incluso las compañías, muchas veces las compañías dicen, bueno, ¿cómo hago para meter inteligencia artificial dentro de la compañía? No saben ni por dónde empezar. O quizás no lo necesiten tampoco. No lo saben. No saben qué se puede optimizar todavía por ese lado. Entonces, nosotros lo aplicamos, ya te digo, por esto de tratar de ayudar a tomar decisiones de una mejor manera. Sobre todo por esto que te mencionaba al principio, de que cuando uno trata de meter este tipo de tecnologías, decís, bueno, pero ¿quién administra esto? ¿Quién me va a ayudar en el día a día? ¿Quién me va a hacer entender las cosas o cómo hago para usar esto? Porque tienen su trabajo diario y sumar una herramienta de gestión a veces complejiza. Entonces, la inteligencia artificial hoy ayuda mucho a eso, a tomar decisiones. Bien. Para ir cerrando la nota, Drixit iba a decir, no, Rombit 2025, sí. ¿Cuáles son los proyectos, los desafíos, las aspiraciones para el año entrante? Hay un crecimiento muy grande en Latinoamérica.
parte de esta fusión es invertir muchísimo en América. Desarrollarlo desde la parte comercial y de nivel producto. Como te decía, vamos a sumar muchísima gente acá en Argentina. Nos mudamos de oficina hace muy poco en pos de esto, ¿no? De poder seguir creciendo como compañía. Entonces hay un objetivo enorme para desarrollar, porque incluso también algo muy importante de este tipo de productos es que cuando ya un cliente lo tiene, habla con el otro, y esa curva, si se le puede decir, que comercialmente cuesta al principio hasta que la confianza se empieza a generar en el mercado, hoy ya tenemos muchísimos clientes, entonces podemos apalancarnos en eso, de poder darnos media vuelta y decir, bueno, puedes hablar con tu compañero, con el vecino, y poder entender realmente el valor que le aportó, y ya con muchos más datos. Entonces hay un objetivo muy grande y muy ambicioso para el que viene. Bien, bueno, esperemos entonces, ya casi se termina el año, estar en contacto el año que viene para ver cómo va esa estrategia de expansión de Rombit. Dale, fenómeno. Federico, muchísimas gracias por haber estado en el muchas gracias, programa hoy.